Hoy nos metemos de lleno en la historia de Francisco I. Madero, un nombre clave en la historia de México, ¿no? Conocido como el apóstol de la democracia. Él soñaba con llevar la democracia a su país. Pero, y aquí viene lo interesante, su historia no es para nada un cuento de hadas, es una verdadera tragedia, una de ideales altísimos, sí, pero también de traición y un final brutal que cambió el curso de toda una nación. Vamos a desentrañar juntos cómo fue que todo terminó así. Y bueno, todo se resume en una pregunta que es tan impactante como trágica. ¿Cómo es posible que el mismísimo apóstol de la democracia de México terminara asesinado por su propio general? Es increíble, ¿no? Esta pregunta va a ser nuestra guía para entender su ascenso y, claro, su caída. Ok, para entender por qué Madero fue tan importante, primero hay que poner las cosas en contexto. Hablemos del México de esa época. Por más de 30 años, el país estuvo, digamos, bajo el puño de un solo hombre. Y sí, había una paz aparente, pero por debajo, se estaban cocinando unas tensiones enormes. Y ese hombre era, por supuesto, Porfirio Díaz. Dominó la política mexicana por más de 3 décadas. Quitándole un pequeño intermedio de 4 años, fue el líder indiscutible desde 1877 hasta 1911. Imagínense. A este larguísimo periodo se le conoce como el Porfiriato, y la verdad es que dejó el escenario político listísimo para un cambio. ¿Y Madero? Bueno, Madero resultó ser ese catalizador que nadie se esperaba. Y el gran desafío de Madero se puede resumir en una frase tan poderosa como sencilla: sufragio efectivo, no reelección. Y esto no era solo un eslogan político, para nada. Era un auténtico grito de guerra para una nación que ya estaba harta de la dictadura. Capturaba a la perfección su idea central, la democracia. Pero claro, con puras palabras no se tumba una dictadura. Madero lo sabía perfectamente. Así que pasó de las ideas a la acción. Y lo hizo de una forma muy metódica, ¿eh? Fue construyendo un movimiento que muy pronto encendería la mecha de la revolución por todo México. Y fíjense qué metódico fue su plan. Primero, empezó con las ideas, publicando un libro que tuvo un éxito tremendo. Después, le dio forma a esas ideas creando una estructura política, el Partido Antirreeleccionista. Claro, Díaz intentó frenarlo y lo metió a la cárcel. Pero la respuesta de Madero fue radical. Se escapó, se fue a Estados Unidos y desde allá lanzó el Plan de San Luis. Ese fue el llamado formal a las armas, la chispa que inició la Revolución Mexicana. Y bueno, la revolución de Madero funcionó. Logró lo impensable, derrocar a Díaz. Pero ¿saben qué? Ganar la presidencia fue apenas el comienzo de sus problemas. Su tiempo en el poder fue cortísimo, súper turbulento y estuvo bajo una presión inmensa que venía de todos lados. Aún con todo ese caos, su gobierno puso cimientos súper importantes para una democracia moderna. Por ejemplo, estableció una libertad de prensa como nunca antes se había visto, tan libre que, irónicamente, muchas veces le era súper hostil a él mismo. Además, creó el primer departamento del trabajo y, algo clave, introdujo el voto directo y transparente, o sea, fueron pasos enormes y muy progresistas para la época. Esto de verdad nos muestra la posición imposible en la que estaba Madero. Piénsenlo. Por un lado, tenía a sus antiguos aliados, gente como Emiliano Zapata, que lo acusaban de traidor a la revolución por no hacer una reforma agraria ya, pero por el otro lado, la vieja guardia, los conservadores, lo veían como un líder débil que les estaba quitando todo el poder. O sea, estaba atrapado, literalmente atrapado en medio de 2 fuegos. Como se podrán imaginar, esta situación era insostenible. Y todo explotó en uno de los episodios más oscuros y tristes de la historia de México, la que hoy conocemos como la Decena Trágica. Este fue, ni más ni menos, el golpe de Estado que acabaría de forma violenta con su presidencia. Y es aquí donde la traición toma forma. La conspiración se firmó en un lugar que uno no se esperaría, la Embajada de Estados Unidos. Se le llamó el Pacto de la Embajada. Y este pacto reunió a los peores enemigos de Madero. Escuchen bien, su propio general de confianza, Victoriano Huerta, el sobrino del dictador al que Madero había derrocado, Félix Díaz, y, lo que es un escándalo, el mismo embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. El objetivo era clarísimo: deshacerse de Madero.
Y una vez firmado el pacto, todo se movió rapidísimo. Apenas 2 días después, Madero y su vicepresidente, Pino Suárez, fueron forzados a firmar su renuncia. Y para que entendamos la brutalidad de lo que estaba pasando, hay que saber algo terrible. Justo el día antes, el hermano de Madero, Gustavo, que era su asesor principal, había sido salvajemente torturado y asesinado por los golpistas. Les habían prometido que podrían irse exiliados a Cuba, que estarían a salvo. Pero esa promesa fue una mentira. El 22 de febrero, mientras supuestamente los llevaban a la prisión, tanto Madero como el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados a balazos. La traición de su general, Victoriano Huerta, se había consumado. Fue total y absoluta. Entonces, ¿cómo queda Francisco Madero en la historia? Su asesinato, terrible como fue, desató una guerra civil todavía más sangrienta. Pero su legado va mucho más allá de ser solo una víctima. Es una mezcla bien compleja de triunfos y fracasos. La verdad es que su presidencia fue un juego de contrastes. Por un lado, cumplió su promesa de democracia. Tuvimos las primeras elecciones realmente libres y una libertad de prensa nunca vista. Pero, por otro lado, su moderación en temas como la reforma agraria le quitó el apoyo de muchos revolucionarios. Y su mayor fracaso, quizás el error fatal, fue confiar en el viejo ejército, la misma estructura que él quería cambiar. Y esto nos regresa al gran debate sobre su legado. Su presidencia no duró ni 2 años. Entonces, ¿qué fue? ¿Un idealista ingenuo que estaba condenado a fracasar por sus propios errores? ¿O fue un mártir necesario? Un mártir cuyo sacrificio, por más trágico que fuera, plantó las semillas de una democracia por la que México lucharía durante décadas. La respuesta, quizá, no solo define la historia de Madero, sino la historia de todo un país.